Perdón, se me fue igual que la vez anterior sin sonido. Disculpe, no había abierto el micrófono. Entonces vamos a volver. No hay problema, regresemos. Decíamos que cuando ya tenemos listo las ventas netas, que es el primer bloque, y el costo de venta, que es el segundo bloque, que decíamos que el costo de ventas viene a ser el costo del producto cuando se compra, porque usted no va a vender el producto al mismo precio que lo compró. Entonces, usted lo compró en $7 y lo vendió en 10, entonces las ventas serían 10 y el costo de venta serían 7, entonces 10 menos 7 serían $3, que sería su utilidad en venta. El problema es que esos $3 de margen no es ganancia en sí misma, sino que es parte, ¿verdad? No es parte, sino que es aparentemente lo que usted ha ganado. Pero las empresas, para funcionar, necesitan tener una sala de ventas, necesitan tener una oficina, y tanto la sala de ventas como la oficina generan costos. Hay que pagar para que funcionen. Si es la sala de ventas, pues hay que tener empleados que vendan, hay que pagar publicidad, hay que tener una serie de mobiliario que implica una depreciación de ese mobiliario. También necesitamos pagar servicios de transporte, en fin, energía eléctrica, agua potable, internet, teléfono. Todos esos costos, tanto de la sala de ventas como de la oficina, es a lo que nosotros le llamamos costo de operación. Y este está formado por dos grandes cuentas, que son los gastos de distribución, conocidos como gastos de venta también, son los mismos, y los gastos de administración, que son los gastos generados por la oficina, que es donde está la gerencia, la contabilidad, auditoría, etc. Ahora, cuando nosotros tomamos estos gastos, ¿verdad?, y se los restamos, fíjese bien, a la utilidad en ventas, a la utilidad en ventas nosotros le restamos los costos de operación, eso nos va a dar como resultado la utilidad de operación, ¿verdad?, que se llama así por razones obvias, ¿no? A esos 3 pesos que hablamos al principio, ¿verdad?, de que le había ganado usted al producto, hay que restarle. Claro, aquí estamos hablando de un producto, no estamos hablando de una gran cantidad de productos. En la realidad son muchos productos, ¿no? Pero estamos poniendo un ejemplo unitario, un producto, 3 pesos. A esos $3 que le gané aparentemente hay que restarle $1, por decirlo de una forma, de gastos de operación, por decir algo. Entonces nos van a quedar 2, que sería nuestra utilidad de operación. O sea, ahí la utilidad va más depurada, ya es una utilidad un poco más real. Ya es una utilidad mucho más, más real, o sea, más concreta, ¿verdad? Aunque no es la ganancia verdadera, hay que aclarar. No es la ganancia verdadera, ahí le falta todavía. Entonces, pero ya ahí pues ya vamos viendo como que más o menos cómo va quedando la cosa, porque ya los costos de operación son prácticamente costos relativamente importantes en cuanto al valor que se paga, es mucho dinero. De ahí lo que sigue ya es un poquito más marginal en el sentido de que son gastos un poco menos importantes normalmente, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son esos? Los resultados financieros. Los resultados financieros es la diferencia entre los productos financieros y los gastos financieros. La empresa puede en algún momento obtener algún tipo de producto financiero que es muy poco común porque la empresa no se dedica a prestar dinero. Si fuera un banco, pues los productos financieros sería lo más importante para la empresa. Pero como no es un banco, se pueden dar. Por ejemplo, hay clientes que se les da financiamiento, es decir, normalmente, como política comercial, a los clientes no se les cobra intereses. Estamos hablando de los clientes, ¿no? O sea, aquellas personas que nos compran el producto de manera regular y recurrente, es decir, personas que nos compran todo el tiempo.
No estamos hablando de alguien que llegó por ahí. Normalmente a alguien que no conocemos ni siquiera le damos crédito, sino que le vendemos al contado, ¿no? Como dicen los mexicanos, al contado riguroso, a billete sobre billete. Pero si es un cliente que lo conocemos, ya es un cliente recurrente, o como dicen algunos, amigos de la casa, se le da crédito. Y normalmente el crédito al plazo normal no lleva intereses. Es una de las consideraciones o deferencias, como se le llama también, que se le da a esos clientes por ser clientes. Entonces les damos 30, 60 y a veces hasta 90, que es lo máximo en estas condiciones, sin intereses, ¿verdad? Ahí le decimos, ¿cuánto es? Le mandamos el comprobante de crédito fiscal, el quedan, y son $1,000 que le estamos vendiendo y $1,000 le vamos a cobrar, aunque lo pague dentro de 3 meses. Eso normalmente, no estoy diciendo que esto es por ley, esto es por política comercial, es decir, para mantener al cliente contento y satisfecho, se le dan esas facilidades. Pero hay clientes que no son clientes normales o aún dentro del grupo de clientes selectos que tenemos, clientes selectos, no me refiero a los super selectos, sino clientes especiales, que cuando ya se le da más del tiempo normal, entonces se le empieza a cobrar intereses. Entonces le decimos a otro, mire, yo le voy a dar 90 días sin intereses, pero si usted ya se pasa de los 90 días, le vamos a ir cargando un interés moratorio, así se le llama, porque es interés por mora, del tanto por ciento. Entonces, ahí es donde generamos productos financieros de alguna manera a través de ese tipo de intereses. O si es un cliente que no lo conocemos mucho, pues le podemos dar 30 días, 60 días, 90 días, pero con intereses. Pero como repito, estos ingresos son mínimos comparados a los anteriores, ¿no? Esto ya es como lo extra, no es que sea lo más importante. Pero así como también la empresa puede obtener productos financieros, pues igual la empresa puede pagar intereses. Y ahí sí es más común, porque la empresa puede ser que nuestros proveedores nos cobren intereses. Así como nosotros les cobramos a los clientes intereses moratorios, los proveedores nos cobran intereses moratorios a nosotros. También los bancos. Si nosotros tenemos créditos bancarios, obviamente nos están vacunando con intereses. Entonces, todo eso se convierte en gasto financiero. Por eso es que generalmente, en este caso, los resultados financieros casi siempre son negativos, porque normalmente una empresa tiene más gastos financieros que productos financieros. Casi siempre, no toda la vida. Entonces, quiere decir que si los productos financieros son mayores a los gastos, ojo con lo que voy a decir, porque esto va a incidir a la hora que estemos elaborando el estado de resultados. Si los productos financieros son mayores que los gastos financieros, entonces el resultado financiero es positivo, ¿verdad? Porque tendríamos más ingreso que gasto. Pero si se da lo contrario, es decir, que los gastos financieros son mayores a los productos financieros, los resultados financieros van a ser negativos. Entonces va a depender de esa condición para saber si los resultados financieros son positivos o son negativos. De ahí que cuando la utilidad de operación a la utilidad de operación, que fue la última utilidad que calculamos, le vamos a sumar o a restar en su caso los resultados financieros, ¿verdad? Dependiendo si el resultado es positivo o el resultado es negativo. Y a la hora de aplicar esto, pues nos va a dar como resultado la utilidad después de intereses. Quiero aclarar de que antiguamente se acostumbraba, y voy a regresar a la lámina, se acostumbraba a incluir los gastos financieros como parte de los gastos de operación. Entonces, cuando usted, de hecho, tributariamente, si usted ve el esquema de la declaración de impuestos sobre la renta, que hoy se le incluye un formato de estado de resultados, usted va a ver que normalmente los gastos financieros los meten como parte de los gastos de operación. No, los gastos financieros no son gastos de operación. ¿Por qué razón? Porque los gastos de operación deben entenderse como gastos necesarios para el funcionamiento interno de la empresa. Y los gastos financieros no tienen nada que ver con el funcionamiento, tienen más que ver con
financiamiento externo, es decir, dinero que nos ha prestado otras personas. Por eso es que no es válido agregar los gastos financieros como gastos de operación. Esto por si acaso alguno de ustedes estaba dudando ahorita. Ahora, financieramente hablando, esto siempre ha sido así. Si usted ve un libro de administración financiera, aunque sea de los años 70, usted va a ver que los gastos financieros en un estado de resultados van aparte, ¿no? Nunca se mezclan con los gastos de operación, por la razón ya antes expuesta. Por eso es que cuando nosotros estamos en análisis de estados financieros, los resultados financieros son una herramienta para analizar el costo de financiamiento de la empresa. Cuando nosotros dividimos los gastos financieros entre las ventas y digamos que los gastos financieros son 1,000 y las ventas son 10,000, entonces ahí nos va a dar un 10% al dividirlo, ¿verdad? Es una razón financiera. 10%, lo cual nos da el costo de financiamiento de la empresa, que sería el 10%, es decir, la empresa está pagando el equivalente a un 10% de sus ventas en financiamiento. Es bien interesante porque dice, bueno, ¿cuánto nos cuesta tener deuda? Nos cuesta el 10% de las ventas. O sea que de cada 100 pesos que vendemos, 10 son para intereses. Ahora, si eso sube o baja, entonces eso nos va a permitir a nosotros hacer un análisis y decir, mire, el año pasado el costo de financiamiento era el 10%, ahora es el 15%. Significa que el costo de financiamiento se ha incrementado. Puede ser por diversas razones. Puede ser que estemos pagando más intereses o puede ser que estemos pagando la misma cantidad de intereses y lo que ha pasado es que estamos vendiendo menos. Pero ya eso ya son consideraciones que se hacen al margen, mejor dicho, a la luz de a la luz del análisis de estado financiero, ¿verdad? Esto ya es análisis de estado financiero, que no es mi intención tampoco interferir en esa asignatura, que no sé si la están, yo creo que la están llevando ahorita, o ya la llevan. Luego vienen las partidas extraordinarias, miren. Esto ya son ingresos y gastos que son de carácter esporádico, cuando San Juan baja el dedo, como dijimos hace un rato, y que no tienen que ver con la normalidad de la empresa. Son ingresos y gastos que se dan por alguna razón que es ajena a la normalidad de la empresa. Por ejemplo, los otros ingresos pueden ser venta de subproductos, por ejemplo. Los subproductos son productos, valga la redundancia, que se obtienen a partir de procesos de producción, pero que no son el objetivo principal de la producción. ¿Ya? No son el objetivo principal de la producción. Por ejemplo, usted tiene una agroindustria, por decir algo. Entonces usted fabrica, qué sé yo, jalea de algún producto. Pero, digamos que usted produce jalea de Marañón. Le voy a poner ese ejemplo, ¿no? Si usted produce jalea de Marañón, el objetivo del producto del Marañón en este caso es la jalea. Pero se da un subproducto, que es la pepa, la famosa pepa. Pero como usted no se dedica a procesar semillas de marañón, entonces la pepa para usted es un subproducto, aunque déjeme decirle que comercialmente hablando la pepa vale más que el mismo marañón. O sea, el precio de la pepa es mucho más alto que el marañón mismo. Pero como usted se dedica a hacer jalea, la pepa se vuelve un subproducto, que obviamente usted no lo va a botar, ¿verdad? Usted va a vender esa pepa, pero ya es un ingreso adicional porque usted no se dedica a fabricar o a procesar semilla de marañón. Entonces, eso se vuelve un ingreso adicional. Eso sería otro ingreso. Lo mismo si usted vende desperdicio. Hay desperdicio que se vende, ¿no? Papel, cartón. Eso es un ingreso adicional. Lo mismo así, también hay gastos que no son normales, o sea, no son gastos de operación. Por ejemplo, un donativo. Usted le va a hacer un donativo a la Teletón. Eso es un gasto que usted hace, pero que no tiene ninguna incidencia, aunque hay algunos que opinan lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Dicen, por ejemplo, los donativos que nosotros hacemos a la Teletón
Teletón o alguna otra fundación, deberían ser considerados como gastos de distribución porque son gastos de publicidad de alguna manera, ¿no? Pero eso ya es una consideración más técnica que contable. A que sí, en cierta medida, si usted hace un donativo y sale en la televisión con el gran cheque ahí, ¿verdad? Entonces, eso es publicidad para la empresa. Pero en realidad, contablemente, esos son otros gastos. Lo mismo pérdidas que usted pueda obtener a la hora de vender algún activo fijo u otro tipo de pérdidas que la empresa pueda asumir. Entonces, cuando nosotros restamos los ingresos, los otros ingresos menos los otros gastos, obtenemos las partidas extraordinarias. Estas partidas se llaman extraordinarias porque no son algo ordinario, no son algo que se da todos los días, sino que algo que se va a dar de manera esporádica. Por eso se llama extraordinaria. Ahora, las partidas extraordinarias, igual que los resultados financieros, pueden ser positivas en el caso que los ingresos sean mayores a los gastos, o van a ser negativas en el caso contrario, es decir, cuando los gastos sean mayores a los ingresos. Repito, pueden ser negativas o pueden ser positivas dependiendo de la cantidad que tenga cada uno de estas dos cuentas. ¿Qué va a pasar entonces con esas partidas extraordinarias? Esas se las vamos a restar a la utilidad después de intereses o se las vamos a sumar dependiendo del caso. Ya explicamos cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativa, y eso nos va a dar como resultado la utilidad antes de reserva e impuestos. Es decir, ya esta es la utilidad sobre la cual nosotros vamos a aplicar la reserva, o en su caso vamos a aplicar el correspondiente impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se aplica en esta parte. Quiero hacer una acotación antes de pasar a la siguiente parte, en el sentido de que también hay que hacer otro tipo de consideraciones, y es con respecto a los gastos no deducibles. Y esto se refiere a que hay ciertos gastos, no solo en las partidas extraordinarias, sino en los demás bloques que hemos visto, desde los gastos de operación, que se pueden considerar en un momento dado no deducibles. Un gasto es no deducible cuando no se puede deducir para efectos de calcular impuestos. Esto se hace a través de un proceso aritmético dentro de la declaración, donde los gastos primero se restan todos los gastos, sean deducibles o no, para sacar la utilidad contable, ¿verdad? O utilidad financiera. Y luego que uno tiene esa utilidad contable, que es la utilidad real de la empresa, le suma los no deducibles. Los que ya le restó al principio, usted se los suma para efectos de sacar la utilidad fiscal. Esto es parte de derecho tributario, pero lo retomo acá porque es importante que usted lo maneje. Entonces, repito, a los ingresos usted le va a restar todos los gastos, sean o no deducibles, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de extemporaneidad o por cuestiones legales, no sean deducibles. Se los va a restar. Eso le va a dar una utilidad contable, o también llamada utilidad financiera, que es la utilidad real, verdadera, porque el gasto, aunque no sea deducible, fue gasto, ¿no? Se pagó. Entonces, es algo que usted tuvo que pagar. Luego, ya con esa utilidad contable, usted establece todo lo que no es deducible y se lo vuelve a sumar. Con esa suma, lo que usted está haciendo es anulando lo que había hecho al principio, ¿verdad? Lo restó y lo suma, es como que usted no lo hubiera tomado en cuenta. Y eso le va a dar la utilidad fiscal, que es sobre la cual se calcula el impuesto sobre la renta. Entonces, este esquema que yo tengo acá parte del hecho de que todo es deducible, no tenemos gastos no deducibles. ¿Cuándo un gasto no es deducible? Por extemporaneidad. Por ejemplo, extemporaneidad quiere decir que el gasto es del 2010 y del 2020, por decirlo. Usted hizo un gasto en el 2020, pero por razones de que el contador no se fijó, no hizo un buen plan de cierre, no lo tomó en cuenta en los ajustes, ese gasto no apareció en el estado de resultados del 2020. Al no aparecer en el 2020, tampoco puede aparecer como gasto deducible en el 2021. ¿Ya? Esto es uno de los casos de no deducibilidad que puede ser prevenible, porque si usted se fija bien y deduce todos los gastos que debe deducir en el periodo, no tiene por qué estar haciendo este tipo de ajustes, pero muchas veces pasa, ¿no?
y a veces son cantidades importantes. Entonces, ese gasto que usted no se dedujo en el 2020, tampoco se lo puede deducir en el 2021, porque la ley es bien clara. Cada periodo tiene sus propios ingresos y gastos y no se puede trasladar el gasto de un periodo al otro. O sea, eso se llama diferir un gasto. No se puede diferir un gasto que tuvo que haber sido deducido en un periodo, no se puede trasladar al periodo siguiente. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Entonces, al restarle a la utilidad después de intereses o sumarle en su caso las partidas extraordinarias, nos da la utilidad antes de reserva e impuesto. Ya con ese valor, nos falta ahora calcular la reserva legal. La reserva legal es establecida por el Código de Comercio, acuérdese usted, y nos vamos a basar en que los ejercicios que vamos a hacer todos son de sociedades anónimas. Entonces, para una sociedad anónima, el porcentaje de reserva legal, si usted se recuerda, que lo vamos a retomar en la segunda unidad de esta materia, cuando veamos organización contable, vamos a volver a hablar de la reserva, es del 7%, hasta un límite de la quinta parte del capital social. Entonces, aquí le vamos a aplicar un 7% de reserva legal. Es la única reserva deducible. Cualquier otra reserva que, como hablamos en una clase anterior, de que puede ser para hacer un parque para los empleados, construir un hospital para los empleados, está válido hacer cualquier otra reserva. La única condición es que esas reservas no son deducibles. Solamente se puede deducir la reserva legal, es decir, la que está establecida en el Código de Comercio. Y llegamos a la utilidad del ejercicio. ¿Cómo vamos a calcular la utilidad del ejercicio? Bueno, la utilidad del ejercicio la vamos a calcular restándole a la utilidad antes de impuesto, le vamos a restar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta está regulado en la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 41. El artículo 41 fue modificado hace algunos años para darle un poquito más de progresividad al sistema de impuestos sobre la renta de nuestro país. Porque los sistemas de impuestos en general pueden ser regresivos, pueden ser proporcionales o pueden ser progresivos. Entonces, un sistema de impuestos regresivo es aquel que entre menos capacidad tiene la persona para pagar, más porcentaje se le aplica. Eso no debería existir. Los sistemas impositivos regresivos no deberían de existir, aunque sin embargo existen, ¿verdad? En nuestro país, en el caso del IVA, es un impuesto regresivo. Por más que se diga que es proporcional, no es proporcional porque grava a la persona independientemente de su capacidad. Es decir, si usted va al supermercado y compra más frijoles, por ejemplo, le cobran el mismo IVA que usted no compró frijoles, sino que compró pastrami o compró paté de hígado de pato, o sea, productos ya más finos, ¿no? Lo que importa es cuánto compró. Usted puede comprar $20 de frijoles y le va a cobrar el 13% de $20, que le dan $2.60. A que usted compre $20 de paté de hígado de pato, $20 le van a cobrar lo mismo de IVA. Entonces ahí ya se vuelve regresivo el impuesto porque la persona que compra frijoles no es que tenga capacidad, tiene necesidad de comer. Y el que compra el paté de hígado probablemente lo está comprando como algo adicional a su dieta, ¿no? Para impresionar a los amigos cuando los invita a la casa. Entonces ahí se vuelve regresivo. Proporcional es cuando el impuesto se le aplica el mismo porcentaje a cualquier valor que la persona, en este caso del impuesto sobre la renta, pues a cualquier cantidad de ingreso. Y progresivo es que el porcentaje varía dependiendo de cierto límite que la persona sobrepase. Entonces, para las sociedades, el artículo 41 establecía anteriormente que se iba a aplicar una tasa del 25%.
Quiere decir que en ese punto el impuesto sobre la renta era proporcional. Pero luego se hizo la modificativa y dice, no, hasta $150,000 de utilidad. Ojo con lo que estoy diciendo. Hasta $150,000 de utilidad se va a pagar el 25%. Si la persona, en este caso la sociedad, reporta una utilidad mayor a $150,000, entonces va a tener que pagar el 30%. Entonces ahí ya hay una diferencia entre la cantidad que se obtiene de utilidad y el porcentaje de impuesto a pagar. Repito, si la persona tiene una utilidad menor a $150,000, entonces paga el 25%. Y si la utilidad sobrepasa esa cantidad de $150,000, pagará el 30%. Estamos hablando de personas jurídicas, o sea, sociedades, porque las personas naturales se basan en otro sistema también progresivo, que es con base en una tabla, ¿verdad? Que está por ahí en el artículo 37, sí, 37, si no me equivoco. Pero por ahí anda, por ese numeral. Ahí me disculpen, pero yo para aprenderme números de artículos soy malo. Entonces, pero ahí van a encontrar la tabla para las personas naturales, que también fue reformada para ajustarla un poco más a la realidad contributiva de cada persona. Y para ponerla en concordancia con las tablas de retención mensual que se le aplica a las personas naturales en su salario, ¿verdad? Las tablas antes no tenían correspondencia a cuánto se le cobraba en retención y cuánto se le cobraba ya anual. Y por eso es que se creó aquel sistema del recálculo, que hay que hacerlo en junio y hay que hacerlo en diciembre. Pero ya ahí no me meto porque eso ya es de tributario, ¿no? Entonces, si la empresa tiene menos de $150,000, le vamos a aplicar el 25%, y si no, le vamos a aplicar el 30%. Bien. Vamos a hacer ahorita, me van a dar una esperita, tenemos tiempo todavía de esta parte, quiero aprovecharla. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Vamos a ver dos ejemplos. Uno es de, ¿cómo se llama? Uno es de con utilidad, o sea, cuando la empresa tiene utilidad, y el otro es cuando la empresa tiene pérdida, para que usted vea tanto el estado de resultados como las partidas de liquidación en cualquiera de los dos casos. No importa que nos llevemos 2 o 3 sesiones. Vamos a tratar de que en esta sesión veamos por lo menos el primer ejemplo de estado de resultados. Así el próximo sábado veríamos las partidas de liquidación y luego veríamos el ejemplo con pérdida. Veamos acá, permítame, estoy buscando el... Mejor vamos a hacer una cosa, jóvenes. También para que el video quede separada, la parte A del ejercicio quede en un solo video. Vamos a cerrar aquí, aunque nos falta todavía, y vamos a abrir una tercera sesión ya para el ejemplo, y así me da tiempo a mí de preparar el material. Hoy mismo les voy a mandar en PDF los 2 ejercicios que voy a desarrollar, el de utilidad y el de pérdida, o sea, el planteamiento, no la resolución, sino el planteamiento, o sea, donde está en la lista de las cuentas con sus respectivas cantidades, para que usted lo tenga ahí a la mano. Y después le voy a mandar ya el ejercicio resuelto, ¿no? También en PDF, no se preocupe. Entonces vamos a cerrar ahorita y vamos a abrir una tercera sesión para ver el ejemplo. Ojalá me dé tiempo para terminarlo. Es para que el video quede solamente lo que es el ejercicio en un solo video y no nos quede partido. Bien, cerramos ahorita y nos reincorporamos.